del aula, ¿no? De una manera la cambiamos, si no, no sé dónde vamos a estar todos. Bueno, bienvenidos. Esto es la primera charla de este ciclo de conferencias que estamos comenzando desde Resumen del Sur. Les cuento brevemente lo que es Resumen del Sur para aquellos que no saben. En primer lugar, es un proyecto que comenzó en el año 2014 con un puñado de compañeros, con Alejo Reclusa, Mauricio Mackenzie, con los tres que empezamos a pensar una cosa media rara para Mar del Plata, que es empezar a analizar la política internacional desde una mirada, desde el sur, desde Mar del Plata, ¿no? desde nuestro lugar. Y ahí empezamos a conocer a una cantidad de compañeros que se fueron sumando y que están todos hoy acá, profesionales de distintas disciplinas. Muchos están estudiando para ser diplomáticos y seguramente lo van a hacer porque son muy talentosos y son muy capaces y van a entrar tarde o temprano a llegar a la Cancillería. Nos hemos ampliado de a poquito con redes de colaboraciones y demás, y además de todo lo que es el periodismo internacional y la actualización de Resumen del Sur, que pueden entrar a resumendelsur.com, aquellos que no lo conocen, los pueden escuchar por Radio Residencias los lunes de 20 a 22. Empezamos a trabajar la idea de la divulgación, ¿no? Es una idea que empezamos con algunas pruebas en algunas escuelas, empezar a ir y a charlar con la gente, con los interesados, lo que a nosotros nos parece importante, que es la política internacional, entendernos desde Argentina en función de un proceso regional, en función de un contexto internacional, y muchas veces la cotidianidad y la cosa del día a día nos hace difícil poder entenderlos con todos los matices y con toda la necesidad de profundizar y de problematizar lo que pasa en el mundo. Así que de esta manera es que nosotros decidimos arrancar este ciclo de conferencias que va a ser mensual, que hoy tenemos ni más ni menos que a Pedro Rodríguez, que es, algunos dicen que es el Messi de la política internacional. No sé, yo creo que también, no sé si le gusta a Pedro que digamos eso. Algunos dicen que es el número 1, yo corroboro, apruebo esa teoría. Y después vamos a seguir obviamente mensualmente con distintos temas. Sin más rodeos, porque no están acá para escucharme a mí, sino para escucharlo a Pedro. Les agradezco muchísimo por haber llenado esta aula magna. Le agradecemos a la Universidad Nacional de Mar del Plata por habernos permitido del sur. A aquellos que vean en las redes sociales toda la interacción del Twitter de ambas cuentas, la novela de Resumen del Sur, retuiteen, me gusteen y todas esas cosas se pueden hacer en el Twitter. Bueno, el eje de hoy es los dilemas de la integración regional. Argentina entre el Mercosur y Alianza del Pacífico, ¿no? El contexto que está atravesando nuestro país en un continente que está en movimiento, que está pareciendo. Muchas gracias, por supuesto, a los compañeros de Resumen del Sur por la invitación y la verdad a mí me emocionan estos recibimientos, y lo digo de verdad. Yo todavía me extraño. Y debe ser porque hace muchos años que me dedico a la política internacional, y hace 30 años cuando yo daba una conferencia no había mucha gente que asistía. Y eran más que nada conferencias sobre temas de Medio Oriente vinculados a alguna guerra que había en particular, o alguna invasión, algún hecho con esas características. Y está claro que algo cambió. Creo que tiene que ver con los cambios en la región de los que venimos a hablar, que son los que explican la presencia de ustedes también aquí. Si yo hace 20 años preguntaba en un auditorio más pequeño que este cómo se llamaba el presidente de Ecuador o de Bolivia, probablemente muy pocos supieran el nombre del presidente de Ecuador o de Bolivia. Yo creo que no hace falta preguntar acá cómo se llama el presidente de Bolivia o de Ecuador, porque dudo que alguien no lo sepa. Entonces, ¿qué pasó? Algo pasó en la región, está claro, especialmente después de la década del 90, que fue esa década de las políticas neoliberales, de lo que se llamaba el pensamiento único, porque ese sí era el pensamiento único. Cualquiera que se atrevía en la década de los 90 a cuestionar el ALCA, porque comenzaban a circular los documentos del ALCA que eran secretos, era inmediatamente tildado de alguien que no entendía de economía, que se había quedado en el 45, que lo único que había que hacer era lo que dictaba el consenso de Washington, que había que privatizar absolutamente todo, que todo lo que estuviera en manos del Estado no servía,
que los sindicatos eran corruptos, que todas las políticas sociales eran nefastas, que había que tener una gran relación con la primera potencia mundial, y por eso surge justamente el ALCA, y vaya que lugar emblemático donde estamos ahora para comprender lo que pasó en el año 2005 aquí justamente en Mar del Plata. Por otra parte, creo que también esta sala llena refleja algo que para mí es muy importante, y es el hecho de que hubo una directora de Canal 7 en el año 2004 que se llamaba Ana Descalón, que me convocó para estar todas las noches en el noticiero central de Canal 7 en esa época. Después adoptó el nombre de Televisión Pública. Por supuesto que fue una directiva, no sé exactamente cómo, pero fue una directiva del gobierno de Néstor Kirchner, de decir, queremos a alguien que hable de política internacional. Yo no la conocía, Ana Descalón, y me dijo, quiero que esté todas las noches. Por supuesto que yo acepté muy contento, era lo que yo aspiraba, lo que venía tratando años atrás de hacer, de entrar en algún canal de televisión, en una radio. Yo ya trabajaba en alguna que otra radio con una columna de política internacional, y mi anhelo era ese, poder hablar todas las noches de la política internacional, mostrar lo que estaba pasando en América Latina, lo que estaba pasando en el mundo, y entender que no era una broma cuando yo iba a alguna redacción a ofrecer una nota sobre temas disparatados que eran muy importantes en la política internacional, y que me decían que eran disparatados porque no tenían cabida en las redacciones, porque el espacio para la política internacional era muy pequeño, y porque además por lo general se basaban en las grandes agencias de noticias internacionales, que son las que marcan cómo nosotros abordamos determinados temas. No nos pueden indicar cómo pensar exactamente, pero sí nos pueden indicar de qué temas todos estamos hablando en un determinado momento. Entonces, esta semana muchos diarios, muchos medios de comunicación reprodujeron por enésima, centésima vez que hubo un tiroteo en Texas o no importa dónde, y eso era más importante que los debates dentro de Mercosur. Y yo hace 20 años recuerdo que, además lo decía públicamente en radio cada vez que podía intervenir, a mí Clarín y La Nación no me marcan la agenda. Estoy hablando de la época pre-internet. ¿Por qué decía esto yo? Porque yo ya entendía que los dos grandes diarios argentinos, y no estoy hablando despectivamente de ellos, los respeto por su trabajo también, pero los dos grandes diarios argentinos lo que hacían era reproducir básicamente los cables de las grandes agencias de noticias que iban marcando una agenda política, mediática, periodística y de cómo pensar. Y yo 20 años atrás decía, si yo quiero hablar de Bolivia, aunque todos los medios de comunicación de la Argentina hablen de lo que pasa hasta en Washington, y yo voy a seguir hablando de Bolivia. Y de hecho recuerdo en el año 2000, cuando hubo una protesta muy importante por el tema del agua en Bolivia, justamente, y después hubo una movilización popular que derrocó a un gobierno, que yo trabajaba en radio, y la conductora del programa en ese momento dice, ahora entiendo por qué Pedro hablaba todo el tiempo de Bolivia. Claro, para ella era algo irrelevante que yo me la pasara hablando de Bolivia. Yo podía ver una determinada perspectiva. Esto no implica prever el futuro, por supuesto. Si algo no se puede predecir es el futuro. Pero sí yo entendía que era muy importante lo que estaba pasando en Bolivia. De la misma manera que acá lo vimos caminar a Evo Morales como un dirigente social en el 2005 en para la Cumbre de las Américas, y yo a Evo Morales lo venía sacando por radio cada vez que tenía una oportunidad, cuando era un dirigente cocalero que muy pocos conocían. No porque yo pensara que él iba a llegar a la presidencia, pero sí porque me parecía muy importante lo que estaba pasando en Bolivia. Por eso creo que fue el gran mérito de Ana Descalón en su momento de convocarme y de crear ese maravilloso programa que se llamó Visión City Internacional, que duró 11 años, hasta que las nuevas autoridades de la noche a la mañana decidieron levantarlo. De la misma manera que de la noche a la mañana decidieron que yo no estuviera más en el noticiero central de la televisión pública. Yo después entendí por qué no querían que yo estuviera en el noticiero central de la televisión pública. En un primer momento, por supuesto, estuve bastante asombrado, pero más allá de lo personal, después lo entendí perfectamente. Cuando en Brasil decidieron suspender a Dilma Rousseff y la Cancillería Argentina en media hora emitió un comunicado avalando
la suspensión de Dilma Rousseff, y yo durante todo el año pasado y este año decía, quieren derrocar a Dilma, y daba los editoriales de los diarios brasileños, y obviamente cualquiera que me podía ver interpretaba que lo que yo estaba diciendo es, está mal que quieran derrocar a Dilma Rousseff. Bueno, ahí entendí perfectamente, porque yo no tenía cabida en el noticiero central. 1 más 1 es 2. O cuando el gobierno argentino se la pasa elogiando al gobierno español, y yo durante años dije, hay una crisis profunda en España, hay cerca de 5 millones de desocupados, hay una profunda corrupción, surgen nuevos fenómenos políticos de protesta, y le di mucha visibilidad al fenómeno de Podemos en la televisión pública, y también 1 más 1 es 2. Ahí entendí perfectamente por qué no había lugar para mí en la televisión pública. De la misma manera que entiendo que sacar a alguien que habla de política internacional de la televisión pública tiene un objetivo, que es despolitizar, y que es el contrario de lo que les pasó a ustedes. Por eso hoy hay tanta gente acá que viene a escucharme a mí, pero en realidad viene a interesarse y a pensar de manera conjunta qué es lo que está pasando en América Latina. Porque, como les dije antes, yo no tengo las respuestas. Yo puedo tratar de pensar junto a ustedes. Tal vez tengo elementos, productos de mi trayectoria. Daba de esa información. Claro, yo siempre le decía, yo no entré a los túneles subterráneos que tiene Saddam Hussein en Bagdad para comprobar si tiene armas, qué tipo de armas. Yo no lo sé. Ahora, a mí no me convencen los argumentos que están usando, ni las personas que están tirando estos argumentos, ni que vayan con Impagüe en las Naciones Unidas con un frasquito a decir, con esto se puede destruir media Europa, o pueden alcanzar la mitad del planeta, o lo que fuere, y construyan a Saddam Hussein como el Hitler del siglo XXI, que era un dictador, un autoritario, no cabe la menor duda. Ahora, de ahí a presentarlo como el Hitler que había que derrocar, justamente había una presentación. Y seguramente muchos no accedían a la información, pero la información estaba disponible, no es que no estaba disponible. Y los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos, que siempre son tan elogiados, ocultaron información, fueron un brazo mediático de la invasión en el año 2003, y vale la pena releer un editorial de New York Times 2 años después, en el año 2005, si mal no recuerdo, diciendo, nos equivocamos. No evaluamos lo suficiente la información que estaba circulando. Mentira. La información estaba, no es que ellos no la tenían. Si yo la tenía en Buenos Aires, ellos la tenían en Nueva York. O la ocultaron, o quisieron ser parte de esa campaña para destruir un país. Y esto va también respecto de América Latina. La información está, el tema es verla. Y seguramente ustedes recordarán que yo durante muchos años en el noticiero mostraba las tapas de diarios latinoamericanos. Esto tenía un doble sentido. Por un lado, mostrar la tapa de un diario de América Latina para que se fueran familiarizando, y no solamente con las tapas de los grandes diarios europeos o de los Estados Unidos, y que alguien supiera que hay un diario que se llama El Heraldo en Honduras, un diario que se llama El Espectador en Colombia, para tomar 2 al azar. Pero también tenía otro objetivo, y era empezar a meter a América Latina casi de contrabando todas las noches, e ir dando una pequeña noticia de América Latina, porque los grandes medios de comunicación muchas veces no dan esas noticias. A ver, somos muchos, pero me voy a tomar el atrevimiento de hacer un pequeño ejercicio con los que están acá. No va a ser científico, estamos en una universidad, se está claro. El jueguito que estamos haciendo no es científico, pero creo que nos va a permitir entender un poco dónde estamos parados. Apelo, por supuesto, a la honestidad intelectual de todos ustedes, que cuando yo les pregunte algo y les diga que levanten la mano, que efectivamente respondan sinceramente. A ver, una fácil. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de la cantante británica Amy Winehouse? Levanten la mano. Perdón. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de un cantante colombiano, Joe Arroyo? Levanten la mano. No llegan a 10. ¿Por qué los pongo a los dos? Porque murieron la misma semana. Todos los medios de comunicación del mundo, incluyendo los nuestros, le dieron una gran cobertura a Amy Winehouse. ¿A
a quien respeto como cantante. Muy pocos medios le dieron cobertura a la muerte de un cantante de salsa de Colombia muy popular. Su funeral fue masivo. Yo recuerdo que lo mostré esa noche en el noticiero de la televisión pública, mostré la tapa a los diarios, puse algo de la música de él. La pregunta es, ¿por qué no nos enteramos? Bueno, claro, esto es parte de la colonización cultural. Reitero, a mí me gusta la música de todo el mundo. De hecho, yo tenía un programa en una radio que se llamaba Juguemos en el Mundo, donde yo en persona elegía la música de todo el mundo y había música de Kazajstán, de Turkmenistán, de Mozambique, de Guyana. Entonces nadie puede criticarme a mí y decir que soy anti-norteamericano o anti-británico, que no me gusta esa música. Para nada. Esa no es la pregunta. La pregunta es por qué no se enteraron de Joe Arroyo, siendo que es parte de nuestra región. Y además la salsa es parte de nuestra historia. Ahora, uno podría decir, esta noticia casi es una noticia trivial, que no es tan importante. Yo creo que es muy importante, pero elevemos la apuesta con algo un poquito más político para ver cuán importante es esta cuestión, la información que circula en la región. Porque yo antes les decía respecto del tema del ALCA, en la década del 90, llegar a los documentos que eran secretos, que ya se estaban elaborando entre los diferentes gobiernos por el tema del ALCA, era muy difícil. Había una coordinadora contra el ALCA, éramos muy pocos en ese momento y nos costó muchísimo llegar a los documentos. Internet no estaba tan desarrollado como hoy en día y encima eran unos mamotretos difíciles de leer. Ahora, algo quedaba claro, todo beneficiaba a las grandes empresas que estaban en los Estados Unidos. Eso se podía leer claramente, pero no fue casual que esos documentos no circularan fácilmente. Les iba a dar otro ejemplo, otra vez, apelo a la honestidad intelectual de todos ustedes, porque al fin y al cabo nos muestra un poco dónde estamos parados. ¿Cuántos escucharon hablar de un proyecto que se llama Yachay? Qué lástima, qué triste. Y se lo tengo que decir. Yachay es el gran proyecto estratégico del gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador, gran proyecto de una nueva ciudad como polo científico, tecnológico y universitario en el norte de Ecuador. A propósito, paso un aviso, el domingo a las 9 de la noche hora Ecuador, o sea 11 horas hora Argentina, por Nodal vamos a transmitir en vivo una entrevista al presidente Rafael Correa, donde van a participar algunos periodistas, entre ellos el periodista argentino Roberto Caballero. Ahora, ¿por qué menciono lo de Yachay? Porque nosotros fuimos educados, crecimos, pensando que lo que hay en América Latina es un gran reservorio de alimentos, producimos alimentos, tenemos vacas, tenemos tierras, alfajores, por supuesto. Tenemos petróleo, tenemos carbón, tenemos estaño, tenemos oro, etcétera, etcétera. Ciencia y tecnología hay en el norte. Y claro, uno puede escuchar cualquier programa de radio y se entera que una universidad, que no sabemos ni dónde está, en Minnesota, desarrollaron unos científicos algún producto novedoso. Gracias. Y después nos enteramos de un gran producto, de un gobierno que invierte millones de dólares para un desarrollo científico y tecnológico. Ahora, de eso no nos enteramos. ¿Qué se va generando en el inconsciente colectivo? Esto que yo les decía recién. Ciencia y tecnología es del norte. Nosotros, vacas, alfajores, con todo respeto a los alfajores, por supuesto, oro, tenemos alfajores, tenemos alfajores. Así que, pues nos viene uniendo con el tema de los alfajores, así que tomamos nosotros. La pregunta es si la producción de alfajores de Mar del Plata es suficiente para un brillo. Y ahí hay un desafío. Bien. Y no te sugiero tomar el guante, porque una vez Eduardo Aliberti recogió el guante y perdió como la guerra. Digamos que lo de Yachay tiene que ver con ciencia y tecnología. Les voy a dar otro ejemplo de algo mucho más político ya, y después vemos un poco qué está pasando también en la región, pero esto tiene mucho que ver, porque lo comunicacional obviamente es político. ¿Cuántos escucharon hablar de un debate que hubo hace unos años en la República Dominicana respecto del tema de la Barrick Gold?
Yo no quiero bochornarlos, ¿eh? Algunos de ustedes lo escuchó. No es mi intención. Mi intención es plantear el problema sobre la mesa. Se los cuento en síntesis. Termina el mandato Leonel Fernández, asume Danilo Medina, del mismo partido. Danilo Medina revisa todos los documentos que hay respecto del tema minería y dice, pero estos acuerdos implican que la Barrick se lleva todo con pala. No puede ser, hay que revisar los contratos. Le plantea a la Barrick, vengan a negociar porque nosotros queremos renegociar los contratos firmados. De la Barrick, ¿qué dijeron? Seguridad jurídica. Vieron que la derecha y los empresarios siempre dicen seguridad jurídica. Después llegan al poder de la noche a la mañana, ¡bum! No hay seguridad jurídica, la ley de medios se la derriban en menos de 24 horas. Pero cuando hay un gobierno progresista que quiere cambiar algo, seguridad jurídica. A Danilo Medina le fueron con el argumento de la seguridad jurídica. Danilo Medina, que no es chavista, que no es de izquierda, que ni siquiera se lo puede tildar de progresista en el amplio sentido de la palabra, ni socialista, ni nada por el estilo, pero que no es ningún tonto, dijo, señores, vengan a negociar. No quisieron ir a la República Dominicana a lo de las Barrick Gold. Descubrieron que un cargamento de 18 millones de dólares que estaba en la aduana le faltaba el papelito verde, artículo 228/B o lo que fuere, y el cargamento de 18 millones de dólares no sale. Vinieron los de la Barrick Gold a negociar. Ahí vinieron. Ya eso les molestó un poquito. Falla burocrática. Vinieron a negociar, se los hago breve, y acordaron que en vez del 90% que se llevaban el 49%. Y 51% quedaba en la República Dominicana. Algo similar a lo que pasó con las monarquías árabes en la década del 50, cuando también dijeron, pero las empresas multinacionales se llevan el petróleo con pala, vengan a negociar. Por supuesto que las empresas multinacionales no quisieron negociar. Terminaron negociando porque el negocio era tan grande que terminaron en algo que en el lenguaje del mundo petrolero se llama 50-50. 50 para los países productores de petróleo, 50 para las multinacionales. Las monarquías árabes en la década del 50 no eran marxistas, ni socialistas, ni nada por el estilo, ¿eh? No eran tontas. Dije, no, puede ser que se lo lleven con pala. Se llegó a un acuerdo en la República Dominicana. La pregunta es por qué ustedes no se enteraron. Eso fue un debate día y noche en los medios de comunicación en la República Dominicana. Se debatió en el Parlamento. Yo lo comenté, escribí, hablé en radio, escribí artículos, lo dije en televisión, porque me parecía muy importante, porque el tema de la minería atraviesa toda nuestra región, y sin entrar siquiera a debatir si la minería a cielo abierto es buena o mala, si el cianuro, si el agua, ni me meto en ese tema. Simplemente que paguen impuestos. Imagínense un gran debate continental respecto del tema de la minería, para cobrarle más impuestos a estos que se la llevan con pala, y que siempre se dice hay que darles exenciones porque si no, no vienen a invertir. Y cuando vienen a invertir resulta que se la llevan toda. Entonces, ¿cuál es el negocio? Reitero, República Dominicana, Danilo Medina. No era Chávez, no era Néstor Kirchner, no era Lula, ni Evo Morales. Entonces, la comunicación está íntimamente ligado a lo político, y creo que, estoy seguro, cuando Ana Descalón me convocó a estar en la televisión pública, que se llamaba Canal 7 en ese momento, después cambió el nombre, justamente lo que ella quería era que yo hablara de estos temas. Temas que no aparecían en los grandes medios de comunicación, demasiado en la historia. Porque a mí me parece importante mencionar dos hitos de la década del 90 y algunos hitos después para comprender el momento que nosotros estamos viviendo. Momento que el economista Alfredo Serrano Mansilla tiene una frase que yo he tomado de él también porque me gusta, que es un continente en disputa. Y me parece muy correcta esa apreciación de un continente en disputa. ¿Entre quién y quién? Por un lado, entre una corriente progresista, popular, populista, de centro izquierda. No importa ahora la definición que busquemos, no hay una definición muy clara al respecto, y la sociología, yo soy sociólogo, no siempre encuentra las palabras exactas, especialmente cuando hay transformaciones que están en curso. Y del otro lado, claramente una corriente, también muy heterogénea, de derecha, liberal, conservadora, neoliberal,
tampoco esto es exacto. Y digo que las definiciones no son claras, y esto representa un problema para nosotros que las palabras son tan importantes, no son claras porque a veces se cruzan las cuestiones. Entonces uno puede encontrar a alguien hoy, a un dirigente enrolado en la corriente progresista que esté, por ejemplo, en contra del aborto, y alguien que pertenece a la corriente liberal, conservadora, de derecha, que está a favor del aborto. Hay temas que uno dirá, no, estos temas no son negociables, claramente marcan puntos de distinción, marcan veredas diferentes. Sí, es verdad, pero muchos temas no. Y las sociedades son cada vez más complejas. Y muchas veces nos podemos encontrar con que incluso respecto de un tema se pueden tener posturas en común, porque las sociedades efectivamente son más complejas de lo que eran 100 años atrás. Hubo, a mi juicio, en la década del 90, dos hechos importantes que permiten visualizar un cambio en la región. Por supuesto que cuando uno toma hitos, otro puede tomar otros hitos. Estos son los que a mí me parecen fundamentales, los podremos compartir, discutir. Esto no es ciencia exacta, por lo tanto, yo tomo hitos que a mí me parecen importantes, otra persona podrá tomar otros. El primero que me parece fundamental es el 1 de enero, valga la redundancia, de 1994, cuando se comienza a implementar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Ahí aparecen los zapatistas. Y aparecen los zapatistas, en primer lugar, con un discurso en contra del Tratado de Libre Comercio. En segundo lugar, reivindicando la historia de los oprimidos, en ese caso de los que no tenían voz ni cara, que eran los pueblos indígenas en Chiapas, el estado más pobre de México, o que compite tal vez con el estado de Guerrero como el estado más pobre de México, y que aparecen con una forma diferente de hacer política y comunicacional muy atrevida, que es una figura que no tiene nombre y apellido real, que aparece con una máscara, que se autodenomina Marcos. Y recuerdo, y ustedes lo recordarán también, que los miembros del gobierno, en ese momento Salinas de Gortari, estaban obsesionados por revelar quién estaba detrás de esa máscara. Y poco importó cuando lo revelaron. La batalla mediática la ganó Marcos. Muy poco importa cómo se llame en la cédula esa persona que se llama Marcos. Para todo el mundo era Marcos. Cuando el gobierno revela la verdadera identidad, a nadie le importó. Marcos había ganado la batalla. Y esa máscara lo que buscaba hacer era justamente mostrar la cara de aquellos que no tenían visibilidad, que habían sido ocultados durante tanto tiempo. Y el discurso de los zapatistas es muy claro respecto de las políticas neoliberales. Es un discurso en contra del neoliberalismo. Y además utilizan las redes, o lo poco que había de redes sociales en ese momento, para empezar a jugar en el sentido de que hay que plantear una alternativa radical también a través de lo mediático para contrarrestar las políticas neoliberales. El segundo hito que me parece muy importante es el de 1998, cuando Chávez gana las elecciones en diciembre del 98 en Venezuela. Un Chávez que conocíamos muy poco, me incluyo, nunca lo oculté, conocía muy poco de Chávez. Hoy, obviamente, somos mucho más inteligentes y además los medios de comunicación que tenemos a nuestra disposición nos facilitan mucho la tarea. En esa época no existía YouTube. Si hubiéramos tenido a nuestra disposición YouTube y hubiéramos visto un discurso de Chávez cuando sale de prisión en el 94, que va a La Habana, donde habla de José Martí en un seminario que hoy se encuentra en YouTube, seguramente hubiéramos tenido más elementos para saber qué pensaba esta persona, que en el imaginario de gran parte de nosotros estaba muy vinculado a los carapintadas, militar, cara pintada, veníamos de la dictadura, de alzamientos carapintadas, y además efectivamente Chávez había estado en la Argentina y buscó contacto con dirigentes nacionalistas de derecha, militares, porque Chávez también fue cambiando, porque Chávez evolucionó y mucho. Y él gana las elecciones en 1998, que tuve la fortuna de cubrir en Venezuela, y lo primero que me impactó cuando llegué a Venezuela y vi el acto de masas del cierre de campaña fue Chávez.
Recuerdo que me comuniqué con Buenos Aires y dije, esto es diferente, esto es otra cosa, esto hace tiempo que no se lo ve. El carisma, el contacto con la gente y el discurso además que tenía Chávez no es de todos los días. Y además recuerdo, y lo escribí en su momento, que se decía, y yo no sé si el dato es correcto o no, o más o menos correcto, pero se decía que en ese momento, cuando Chávez gana las elecciones, había cerca de 80% de la población venezolana viviendo en condiciones de pobreza. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque Venezuela era conocida como la Venezuela Saudita, por los grandes ingresos del petróleo en la década del 70. Pero Chávez emerge justamente por la crisis de los dos grandes partidos que durante 40 años se repartieron en Venezuela, que era Acción Democrática y COPEI, uno socialdemócrata y otro social cristiano, que están tan destruidos por adentro por la corrupción, que es lo que permite entender por qué emerge Chávez. Chávez es el emergente de una política corrupta y de ladrones en Venezuela, que muchos de ellos hoy están en la Asamblea Nacional, en la oposición, criticando al gobierno de Nicolás Maduro. Y por eso tener memoria es tan importante y recordar los nombres y apellidos es tan importante. La pobreza en Venezuela no nació con Chávez y la corrupción en Venezuela tampoco nació con Chávez. Y con esto no quiero minimizar ni la pobreza ni la corrupción. Ahora, recuerdo en 1998 que esas gigantescas villas miserias que estaban en Caracas tenían muchos años antes de Chávez. La corrupción era tan profunda que los dos partidos políticos ni siquiera pueden presentar candidatos a la presidencia, porque estaban virtualmente destruidos por adentro, no por Chávez. Reitero, Chávez era el emergente. Y presentan como candidato para oponérsele a Chávez a un empresario que pierde, que se llamaba Salas Roma. Claro, Chávez emerge en un contexto absolutamente desfavorable. ¿Qué podía ser rodeado de Carlos Menem, Alberto Fujimori y otros representantes de las políticas neoliberales? Y muy poco, tal vez hablaría de fútbol con Menem o alguna otra cuestión por el estilo. ¿Dónde está el gran cambio en la región? A mi juicio, en mi modesta opinión. 19 y 20 de diciembre de 2001. Que por lo general nosotros, los argentinos, lo tenemos un poco olvidado en el análisis global porque fuimos partícipes. Entonces muchas veces cuando uno es partícipe de un evento, le cuesta dimensionarlo, le cuesta entender la magnitud histórica o regional que tiene. Yo recuerdo que en ese momento, a mí lo que me interesaba, por lo que yo hacía y por dedicarme a la política internacional, lo que me interesaba era ver el impacto que tuvo el 19 y 20 de diciembre en el mundo. Recuerdo que un diario japonés le dedicó 6 editoriales a lo que había pasado en Argentina. Algo muy importante había pasado en la Argentina. No importa ahora los detalles, si interna del peronismo, si la alianza, si el conurbano, no importa ahora esos detalles. Lo importante en una visión global es cómo se lo interpretó en América Latina y en otras partes. Y en América Latina fue clarísimo. Se lo interpretó como una revuelta en contra de las políticas neoliberales, en contra de Cavallo, que era el representante de las políticas neoliberales. Reitero, no importa si fue eso exactamente. Y probablemente muchos que salieron con su cacerola lo hicieron por diversos motivos, que el estado de sitio o lo que fuere. Separemos los dos hechos. Uno es lo que pasó acá y cómo nosotros lo vivimos, y lo otro es cómo fue interpretado y reinterpretado a nivel regional. Y no es casual que después del 2001 comenzara una sucesión de cambios en la región y aparecieron gobiernos progresistas, y voy a continuar utilizando la expresión gobierno progresista, yo ya expliqué a qué me refiero, en el más amplio sentido de la palabra. Y efectivamente, aparece Lula, aparece Néstor Kirchner, aparece Tabaré Vázquez, más tarde Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, y efectivamente nos encontramos con un contexto regional muy diferente, con gobiernos que desde el discurso
planteaban críticas a las políticas neoliberales. Y digo desde el discurso porque no todos los gobiernos aplicaron políticas contrapuestas a las políticas neoliberales. Muchos de ellos las siguieron, y de hecho Lula tuvo al frente del Banco Central a quien es hoy ministro de Economía del presidente interino Michel Temer. Disculpame, Pedro, aprovecho, ahí está entrando gente, vengan para acá adelante, ¿sí? Así están más cómodos. La corriente progresista era y es, porque no está liquidada, a pesar de lo que algunos auguran que está liquidada, muy heterogénea. Muy heterogénea por diversos motivos. Orígenes sociales, está claro que no era el mismo Evo Morales que Néstor Kirchner. Por orígenes culturales, no era lo mismo Hugo Chávez que Rafael Correa. Por historia personal, por formación, no era lo mismo obviamente Fernando Lugo que Lula da Silva. Ahora, tenían algo en común que entendieron muy bien, que todos se necesitaban, a pesar de las diferencias. Y por primera vez, tal vez después de décadas o desde las independencias, hay un conjunto de hombres y mujeres que dirigen en un mismo periodo histórico una parte importante de los países de América Latina, y algunos de los más importantes, sin lugar a dudas, con una vocación política en común. Por supuesto, reitero, con muchas diferencias entre ellos, porque Evo Morales se dice socialista, marxista, y Fernando Lugo no, para tomar un ejemplo. Ahora, cuando hubo que salir a defender al otro, salieron a poner el cuerpo. Y podemos recordar algunos casos. Manuel Zelaya en Honduras en el año 2009. Recuerden las críticas que recibió Cristina Fernández por ir a poner el cuerpo en Honduras. Se burlaban de ella. Honduras. Ahora, ¿qué había entendido ella? Más allá de cuánto sabía de Manuel Zelaya o de la historia de los campesinos hondureños. Que si lo volteaban a Zelaya, iban por ella también. Por eso pone el cuerpo junto a Rafael Correa en ese avión que trata de traer de regreso a Manuel Zelaya, que no puede aterrizar, y que recuerdo que yo dije públicamente, ahí faltaba Lula. Yo creo que Lula no entendió en ese momento, en mi modesta interpretación, no entendió lo que estaba en juego en Honduras. Claro, porque para nuestro horizonte cultural, histórico, Honduras prácticamente no existía. Y acá el cambio que hace que esta sala esté llena tiene mucho que ver con el interés en el resto de la región. Pero esto no nos pasa solamente a nosotros. Yo el año pasado estuve hablando con algunos ministros venezolanos que me decían que para ellos Bolivia y Ecuador antes no existía. No entraba en el horizonte. ¿Para cuántos de nosotros 20 años atrás Ecuador era un destino turístico? Para muy pocos. Si se abre la mirada hacia Quito como destino turístico, no es que Quito es una belleza recién ahora. Lo que pasa es que no entraba en nuestro horizonte. Entonces había determinados lugares que por historia estábamos, o cercanía, estábamos tal vez apegados. De las bellezas naturales de Venezuela conocemos seguramente muy poco, porque tampoco entraba en nuestro horizonte. Y no porque fuera caro, sino porque en nuestra cabeza no entraba Honduras o no entraba Ecuador. Por eso no sabíamos el nombre del presidente de Ecuador hace 20 años. No por un desprecio, aunque a veces sí, hacia ellos, sino porque no entraba en nuestro horizonte. Este conjunto de políticos, presidentes, presidentas, entendieron esto, aún sin haber pasado por las universidades o tener una gran visión latinoamericana en lo concreto. Entendían lo que estaba en juego. Recuerden cuando hubo un intento destituyente de Evo Morales, que inmediatamente Michelle Bachelet y Cristina Fernández convocaron a la UNASUR. Y eso que Bachelet y Evo tenían muchas diferencias por el tema de la salida del Pacífico. Y está claro que Bachelet políticamente no está en la misma línea que Evo Morales. Pero también Bachelet entendió que cuando iban por Evo, iban también por ella. Esta corriente política que se desarrolla a comienzos del nuevo siglo, yo creo que también tiene otro hito importante, que es, por supuesto, el de Mar del Plata, que tal vez también, porque lo vivimos acá, y ustedes principalmente, aunque yo estuve acá, no tomamos dimensión de lo importante que fue.
La cumbre de las Américas en Mar del Plata en el año 2005 era la concreción del gran proyecto regional de los Estados Unidos, el ALCA. No hay que minimizarlo. Era un gran proyecto para toda América manejado desde Washington, o en realidad desde Miami, porque la sede iba a estar en Miami y se planeaba que iba a haber cerca de 70.000 puestos de trabajo en Miami. Un acuerdo de libre comercio continental. Y donde ahí se ve ya la disputa regional. Aparecen los 3 presidentes del Mercosur, Argentina, Uruguay, Brasil, que arrastran a Nicanor Duarte Fruto Paraguay, que no era necesariamente parte de esa corriente progresista, para decirle que no al ALCA. Hugo Chávez, que se suma en ese momento, y todo lo que pasó acá en Mar del Plata, que no se los voy a contar a ustedes. La dimensión de eso, vuelvo a una mirada global, trato de mirar a la Argentina desde un globo terráqueo y desde América Latina, la dimensión fue superlativa. Estados Unidos en ese momento se quedó sin estrategia para la región, porque tenía una que nadie le decía que no. Es más, yo recuerdo, en la cumbre de Mar del Plata estuvieron Vicente Fox, presidente de México, y Álvaro Uribe de Colombia, y no tenían nada que decir, porque uno de los problemas de la derecha latinoamericana en la región es que no tiene propuestas que sean propias y superadoras y que entusiasmen. Siempre van a la cola de lo que plantea Estados Unidos como un gran proyecto regional. Acá lo que se comenzó a esbozar fue un proyecto diferente. Y vaya que esta corriente progresista elaboró propuestas diferentes. Una de ellas, la concreción de UNASUR, que no estaba en el horizonte y que a Estados Unidos nunca le gustó. Estados Unidos preferiría que la OEA interviniera hoy en Colombia, no UNASUR o en Venezuela. Digo Colombia por el proceso de paz. Y esta corriente progresista entendió que había que darle un nuevo marco a Cuba, por fuera de la OEA. Como decía el año pasado Rafael Correa, hoy creo que ya no lo dice más por el cambio de relación de fuerzas, pero hasta el año pasado él decía, ¿CELAC tiene que reemplazar a la OEA? Por supuesto, ese era el objetivo. Los 33 países de América Latina y el Caribe que nos mira y mucho, sin Estados Unidos y Canadá. Y por supuesto con Cuba, que había estado marginada de la OEA. Y eso tenía un contenido político fundamental. Recuerden que a Barack Obama, en más de una cumbre, se le plantea el tema de Cuba, porque no quería hablar del tema Cuba. Y el cambio de la relación de fuerzas es lo que lleva también, entre otros motivos, no es el único, al cambio de postura de Estados Unidos respecto de Cuba. Y la existencia de la corriente progresista es la que permite el proceso de paz en Colombia, porque la mayoría de la derecha latinoamericana apoyaba a Uribe, que está en contra de este proceso de paz. Y Juan Manuel Santos, que no entra en la corriente progresista, necesitó a UNASUR, a Venezuela y a Cuba para concretar la paz, porque les recuerdo, por si lo olvidaron, que las negociaciones se realizan en La Habana, país o capital de un país con el que varios gobiernos de la derecha latinoamericana o políticos de la derecha latinoamericana querían seguir excluyendo. Excluida Cuba, excluida Venezuela, no había proceso de paz. Santos fue muy pragmático. Fíjense qué importante fue y es todavía la corriente progresista tan heterogénea en América Latina, que para algo tan importante como el proceso de paz en Colombia, que es muy importante por la duración de ese conflicto, necesitó sí o sí de la corriente progresista. Lo reitero, los que apoyaban a Uribe y lo siguen apoyando, un poquito menos, pero lo siguen apoyando a Uribe y se dicen amigos de Uribe, tienen que ser conscientes, si no lo son, que Uribe se sigue oponiendo al proceso de paz en Colombia, entre otras cosas, porque está Venezuela y Cuba. Eso está clarísimo, basta con leer las declaraciones de Uribe. Entonces, el tercer elemento o hito importante de estos que yo estaba mencionando, sin lugar a dudas, es la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Ahora, si hablamos de un continente en disputa, vamos a hacer un pequeño paréntesis para plantear dónde está la disputa y después retomar tal vez un poco el hilo
cronológico. Y para ver el continente en disputa en los últimos 15 años, voy a tomar 4 hechos. El primero, el golpe de Estado del año 2002. El año 2002 en Venezuela. Un golpe de Estado que tiene las características de los golpes de Estado tradicionales, entre comillas. Vienen los militares, con civiles por supuesto, destituyen al presidente, lo ocultan o no, cierran el parlamento y ponen a alguien que no está en la sucesión presidencial al frente del nuevo poder ejecutivo. 2002 fue muy importante. Es la primera vez que la movilización popular derroca un golpe de Estado en América Latina. Y Chávez a las 48 horas vuelve. Y ahí hay un elemento para recordar muy importante, que yo en la televisión pública lo decía siempre. Algunos de los que firmaron el acta que consagraba a Pedro Carmona como presidente fruto de un golpe de Estado en Venezuela, hoy son los que se rasgan las vestiduras en contra de Maduro y dicen que en Venezuela hay una dictadura. María Corina Machado, vayan a internet, busquen los documentos porque hoy por internet se encuentran. María Corina Machado, una de las principales figuras de la oposición, adorada por toda la derecha latinoamericana y que recorre el continente hablando de la falta de democracia en Venezuela, firmó el acta de un golpe de Estado en el 2002. Y cada vez que yo en la televisión pública mencionaba a María Corina Machado, agregaba todo esto que estoy mencionando. Y ahí pueden entender por qué no estoy más en el noticiero de la televisión. Es obvio. Aprobar su incorporación, y vaya a saber qué va a pasar con Bolivia si va a querer incorporarse en esta situación. El gobierno paraguayo, profundamente antichavista, se venga de Venezuela, que se incorporó al Mercosur justo cuando Paraguay fue suspendido a raíz del golpe de Estado parlamentario en contra de Fernando Lugo, y ahí empiezan a plantear también el tema de la Alianza Pacífico. De hecho, un comunicado de la Cancillería paraguaya del 1 de agosto señala que Venezuela también tiene diferencias respecto del acercamiento a la Alianza Pacífico. Lo dije en su momento, lo reitero, lo dije en muchísimas oportunidades, cuando nació la Alianza Pacífico, conformada por Chile, Perú, Colombia y México. La Alianza del Pacífico nació para debilitar al Mercosur y a UNASUR. La Alianza del Pacífico, aunque se vende con un ropaje económico, tiene un objetivo político. Si uno lee algunas de las declaraciones que dijeron algunos de los que comenzaron con la Alianza del Pacífico, van a ver que la intencionalidad es política: debilitar al Mercosur, a UNASUR, al ALBA, a la CELAC, plantear bloques alternativos con un ropaje económico de libre comercio que en realidad no ofrece absolutamente nada. No es un proceso de integración, no es un proceso de cooperación tecnológica, científica, con un pensamiento, como se suele decir, sur-sur, donde yo te ayudo y trato de contribuir, como en el caso de la Argentina y Venezuela, que tengo entendido que había varios marplatenses también en eso, a ayudarlos a desarrollarse en lo tecnológico y no solamente a venderles algo que solo sirva a una empresa argentina. Ese es el concepto sur-sur en líneas generales. Yo te ayudo para que tengas tecnología propia y no para que seas dependiente de mí, que es lo que suelen hacer, o que suelen hacer en la historia del capitalismo las potencias imperialistas. No suelen brindar su tecnología, más bien todo lo contrario. Tiene que ver con los tratados de libre comercio y en este caso el Tratado del Transpacífico. Que en la Alianza del Pacífico 400 estudiantes colombianos reciban una beca, ya que hay un colombiano, reciban una beca para ir a estudiar a Chile, es un chiste. Está repleto de estudiantes colombianos y argentinos que no necesitan beca porque la universidad es pública, libre y gratuita, y con mucho orgullo. Entonces, ¿para qué necesitan la beca para ir a estudiar a Chile pagando? ¿Qué es lo que ofrece la Alianza del Pacífico? Hace varias semanas que estoy dando charlas y desafío a todo el mundo que me diga en qué se beneficia concretamente la Argentina por incorporarse a la Alianza del Pacífico. ¿En qué se beneficia Brasil por incorporarse a la Alianza del Pacífico? ¿Qué les aporta? Es un gran verso la Alianza del Pacífico, desde lo comercial,
gran verso que busca nuevamente plantear el tema de los tratados de libre comercio como alternativa a la integración, al populismo, a los gobiernos populares, progresistas, que buscan realmente la integración regional. Nació hace 5 años, lean los documentos de la Alianza del Pacífico, métanse en la página de la Alianza del Pacífico a ver si descubren algo. Tratados se firman siempre. Yo soy muy responder y rápidas. Respecto de la canciller Susana Marcorra, me parece que bien claro, ella representa a este gobierno argentino y sus posturas respecto del Mercosur son muy claras, su alineamiento con Estados Unidos también. Es muy interesante el artículo de Martín Granoschi en página 12 que analiza el encuentro de la canciller Marcorra. Nicaragua estaba partida entre el Pacífico y el Atlántico, Managua estaba sobre el Pacífico, no había prácticamente conexión con el Atlántico. De hecho, muchos de los grupos indígenas y no indígenas que estaban en el Atlántico hablaban inglés porque era más fácil para ellos llegar a Jamaica que llegar a Managua, la capital de Nicaragua. Cuando los sandinistas llegan a la costa del Atlántico, traen la revolución sandinista, los que estaban ahí nos miran como diciendo ¿y esto qué es? Y de alguna manera impusieron la revolución sandinista también en el Atlántico. Aparecieron de Estados Unidos con el tema de que los sandinistas reprimen a los misquitos, sumos y ramas, que eran grupos indígenas que estaban en la costa del Atlántico. Y lo usaron, entre otras cosas, para destruir la revolución sandinista. Más allá de los errores que hubieran cometido los sandinistas en el Atlántico, usaron la defensa de los movimientos indígenas en el Atlántico para ir en contra del gobierno. Entonces ahí te encontrás que el tema es complejo. ¿Hay que respetar a estos movimientos? Por supuesto que sí. ¿Hay que respetar las tradiciones culturales, históricas? Por supuesto que sí. Pero en Bolivia, ¿construirse una ruta que atraviese zona de bosques y del Amazonas para beneficiar a la mayoría de la población? ¿Sí o no? No tengo la respuesta. Creo que es muy problemático eso. Lo que pasa es que hay tantos intereses en el medio, que es lo que lleva a tu pregunta. Bueno, entonces, ¿qué hay con lo verde? Y la verdad no lo sé, hay que ver cada caso específico. Algunos casos de lucha en contra de mineras contaminantes que hubo en la Argentina y en otras zonas me parecen muy importantes. La lucha que hubo en Perú antes de que asumiera Ollanta Humala respecto al tema del oro y el agua, cuando le plantearon ¿qué prefiere usted, el oro y el agua? ¿Qué va a defender? Y él dijo al agua y después defendió el oro. Fue una lucha importante. ¿Hay formas de defender ambas cosas? Probablemente con una regulación muy estricta para tratar de contaminar lo menos posible, de la misma manera que se trata de que los autos contaminen lo menos posible, a menos que plantees hay que eliminar el auto, que te reitero, me parece un debate válido, interesante para dar, pero que me imagino que la mayoría estaría en contra. Entonces creo que lo verde es importante, depende cómo se lo plantea, quién lo plantea y qué intereses puede haber detrás en cada caso. Y tal vez lo uno, y con esto sí cierro, creo que tiene mucho que ver con lo que planteaba Álvaro García Linera en ese cierre en Quito, en el hecho de no perder las calles. Porque cuando te vienen con planteos que en realidad vienen para destruir a gobiernos progresistas, las calles siguen siendo tan importantes. Ahora, las calles no son una entelequia. Las calles dependen de todos nosotros. Muy bien, un aplauso para Pedro. Muchas gracias, Pedro. Por haberse acercado a Mar del Plata, muchas gracias a todos ustedes. Claro, por supuesto.